Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Esto es Factor Fiction, el show de Magic the Gathering en español. Como lo querías ver, yo soy Aldo Martínez y voy a ser su anfitrión de nueva cuenta en esta presentación de Factor Fiction después de una semana de descanso posterior a nuestro festejo, a nuestra festejación, iba a decir, a nuestra festejación de aniversario, en la cual nos la pasamos muy bien. Saludamos a todas las amigas y amigos que se tomaron el tiempo, la molestia y en acompañarnos en esa entrega en la cual nosotros nos divertimos muchísimo. Esperamos que ustedes también, y regresamos a las entregas semanales que son habituales aquí en este canal. En este sentido, vamos a platicar de un tema que creo yo siempre está de moda, pero nosotros nunca habíamos tenido oportunidad de hablar de ello. Vamos a hablar de la lista reservada. De la lista reservada con el toque característico de Factor Fiction. Saludamos a nuestros colaboradores, la pléyade, el arsenal de protagonistas del Magic the Gathering en español, como lo querían ver, muchachos. Saludamos a Carlos Cepeda. Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente. Y con este tema álgido, este tema en boga, y si tenemos un tema de este estilo que requiere todos los lineamientos, ¿qué más que esta alineación? Claro. Saludamos también al señor de las reglas, al juez, al siempre joven Herbert Zurita. Herbert, ¿cómo estás? Hola a todos, hola a todas. Pues aquí, bien casual, ya feliz de poder regresar. El bono del trabajo cayó bien para poder pagar Sí, qué bueno. Sí, los fondos de ahorro y los aguinaldos que están cayendo de manera anticipada pueden verse aquí. Nuestros muchachos lograron pagar ya por fin su anualidad, su bono de participación. De hecho, alguno ya también pagó. Saludos. Ya verán ustedes de quién se trata. Y Omar, el incendiario Sánchez. ¿Cómo estás, Omar? Hola, muy contento de estar aquí de nueva cuenta. Gracias por la invitación. Ya era el último que me quedaba en el guardadito. Tenía que hacer la inversión para este tema. Estoy de acuerdo. Sí, tenía que caer a las arcas de la producción de Factor Fiction. Muchas gracias, porque de hecho nos hace falta una plancha y ya la vamos a comprar gracias a los bonos y a la participación de Omar Sánchez en este programa. Vamos de lleno a la charla. Para los que son relativamente nuevos en este juego, en el mejor juego de cartas del mundo, Magic the Gathering, se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y qué tiene de relevante? ¿Por qué sería interesante hablar de la lista de reserva? Para empezar, a ver, muchachos, Herbert, tú que has hecho, bueno, que nos pasaste de hecho el acordeón. Les pasé la tarea. Nos pasó la tarea, Herbert, igual que en la prepa y en la primaria, la secundaria, en la universidad no, porque ahí ni siquiera la hacíamos aunque nos la pasaran. Ni entrábamos. Herbert, que nos pasaste la tarea, hiciste un trabajo de investigación lo suficientemente arduo como para pasarnos un artículo muy completo, lleno de información importante. Herbert, platícanos, ¿qué carambas es la lista reservada? ¿Qué carambas es la lista de reserva? Bueno, la lista de reserva es algo que existe desde hace más de 20 años, existe desde el 96, es más vieja que yo. Y involucra principalmente dos cosas, ¿no? La cosa que más se conoce es una lista de cartas. Sí, una lista de, me parece que 572 cartas, algo así. Si mal no recuerdo, sí, hay un número muy preciso, ajá. De cartas que Wizards of the Coast dijo, estas cartas no las vamos a reimprimir. Nunca más en la vida. Nunca. Y la otra parte es como la política que tiene esa lista de reserva, porque pues, es una lista con cartas, pero también tiene como ciertas reglas a las que se tiene que apegar esa lista, ¿no? Que pues, las principales es pues, eso que ya mencionamos, que esas cartas nunca se van a reimprimir, pero también ahí tiene un detallito que es que ni siquiera se pueden reimprimir cartas que sean funcionalmente iguales, ¿no? ¿Qué significa que sean funcionalmente iguales? Que no tengan el mismo tipo de carta, habilidades, costo, poder y resistencia, cosas de ese estilo, ¿no? Lo que también dice es que sí se pueden reimprimir esas cartas en formatos que no sean legales o de maneras que no sean legales. Como en productos premium, por ejemplo. No. Productos premium son legales en torneos. Ok. Eso son tipo dueles. Esa es una aclaración interesante, además. Ajá. Un ejemplo podría ser los decks de campeonato. Los decks con borde dorado. Así por es. ejemplo.
O las cartas oversight, las cartas grandes, ¿no? Entonces a lo mejor algún día vamos a tener un Black Lotus gigante, ¿no? Que ya hay un Black Lotus gigante, si mal no recuerdo, Uh-huh. que se dio en uno de los torneos, en el torneo invitacional Vintage de 2018, 2017, no recuerdo bien qué Ahí año. también hay moxes, si mal no recuerdo. También hay moxes gigantes, Sí, es en cierto. general Power 9, Mox y todo eso, ¿no? Sí. Y aquí entramos un poquito a qué cartas están dentro de esta lista. Claro. Que pues obviamente son Power 9, Los auténticos Moxes, pesos pesados del Magic the Duales. Gathering histórico. El Y por Magic del pesos bueno, pesados, pues. hablamos de pesos. Claro, Sí, sí, sí. y hablando de esto, Charlie, ¿cuál es el origen de la lista de reserva? ¿Por qué existe la lista de reserva en Magic the Gathering? Bueno, a diferencia de muchas otras cosas, sabemos que Magic es un juego de cartas, pero no hay que olvidar decir que es un juego de cartas coleccionables. Coleccionable. ¿No? A diferencia de muchos otros artículos coleccionables, Magic tiene utilidad. Así es. No solo lo coleccionas, lo guardas, lo atesoras, qué bonito. Sino que estos ven un uso en juegos, ven un uso en las mesas. Y es uno de los pocos coleccionables que sabes que en algún momento, si te quieres retirar, si quieres salirte de esto, vas a recuperar, si mal te va, un 60% de tu inversión, pero lo regular es que vas a obtener más, Claro. ¿no? Y en esto hablaba un poco el artículo que nos hizo llegar Herbert, que este tipo de cartas que están aquí tienen el plus de que siempre suben de precio, suben de precio, suben de precio. Año con año suben de precio, igual que... Sí, Que el dólar, como y que el justo peso, inflacionario o algo parecido. no o sea, es- parece una divisa en sí misma. Las cartas que están en la lista de reserva. Y ese es el punto precisamente de la lista de reserva, es un activo, básicamente. Tú, si tienes estas cartas, tienes un activo. Ujú. Pero si ves que se empiezan a imprimir otra vez, pues El precio pierde disminuye. valor. Pierde valor, y al perder valor dices, oye, a ver. Tenemos un acuerdo. Tú no tocas mis cosas, yo sigo comprando las tuyas. Sí, Este es ujú, el truco de la lista de cartas restringidas, que no hay que confundir con la lista que se publicó hace poco de las que iban a venir, porque luego puede haber esa confusión, ujú. porque a las dos se les conoce únicamente con el mote de la lista, ¿no? Uno es la lista de cartas exclusivas de reimpresión y otro es las cartas restringidas de reimpresión. Ok. Omar, en este sentido, la lista tiene una cantidad de años importante. Dice ya Herbert, más de 20 años, y en efecto, tiene sus orígenes, no precisamente en los inicios del juego, pero sí en los albores del mismo. En este sentido, ¿por qué causa polémica entonces la lista de reservas? Sí, hay un conjunto de cartas que no van a volver a ser impresas, con el objetivo de que éstas no pierdan su valor coleccionable. Pero entonces, ¿por qué hay un sector importante de jugadores que quiere que la lista sea más laxa, sea más flexible, o hay incluso algunos que exigen que esta lista desaparezca? Mira, echándome un clavado en los foros de Reddit, encontré Reddit. un comentario de un jugador o de un usuario en donde sí exponía el malestar. Una de las políticas, y tú las mencionaste hace rato, es que no iban a manejar efectos o cartas que tuvieran, o no iban a crear Habilidades o cartas efectos similares. Ajá. Entonces, pues por ahí salió un Mox, un Loto. El loto enjollado de Bastante Commander bonito, Legends. por cierto. Preciosa carta, preciosa. Gran ilustración, de verdad. El tema es que él hacía alusión a la política. Decía, bueno, si tú Wizard me dijiste que no iba a haber nada similar, ¿por qué me estás vendiendo o estás imprimiendo algo que en esencia es un Black Lotus, si lo quieres ver así? O sea, tiene algo similar. Tiene digo, sí, es un efecto similar. Si lo vemos desde cierta perspectiva, podríamos hablar de que es un efecto similar, ¿sí? Si lo ves en el estado de juego, o sea, las dos bajan por 0 y las dos te generan 3 manas. Si te quieres poner un poquito flexible, hacen lo mismo básicamente. Entonces hay un revuelo, hay una carta que ya, bueno, esta carta ya tiene un cierto valor económico, más o menos $150, su versión común. Entonces había mucho malestar en donde Wizard no estaba haciendo honor a las políticas. No estaba tal vez cumpliendo con los acuerdos correspondientes a la lista de reserva. Y entonces opinando, bueno, si vas a hacer eso, ¿por qué no lo haces con el resto de las cartas? El tema del malestar venía de coleccionistas. De lo coleccionistas. que empecé a leer
era de mucho coleccionista que decía, bueno, o sea, a mí de qué me sirve que tenga una carta que tiene un efecto único, en este caso Black Lotus, porque, bueno, por el ejemplo, o la referencia, si me estás reimprimiendo uno o estás creando una carta para un set especial, que es a nivel venta, es el gancho para que vayas y compres. Porque de hecho, lo que había visto es que antes de que antes de que saliera el spoiler de esa carta, no había tanta demanda de las cajas, o al menos lo que yo alcanzaba de ver en los posts de Facebook, en los grupos de la investigación que tú alcanzaste, se iba a vender, pero a lo mejor no tanto, o sea, normal, lo que un producto era un normal. Era un set especial, era un producto especial que iba a tener su venta promedio, como los productos que salen para Commander o para Moderno, hasta el punto en el que sale el loto. Bueno, sí, exhiben el spoiler, el loto enjollado, y de repente al día siguiente yo veía que ya se había acabado la preventa, que ya no había cajas, había gente corriendo a ver hasta entonces... amigas, amigos, que a mí no me gusta para nada el formato Commander, hasta a mí me dieron ganas de comprarme una caja. Yo a más de uno y tengo que aceptarlo, me gustó mucho, o sea, el diseño y el dibujo, el arte es precioso. Yo creo que es una carta que se va a cotizar mucho, ya vea utilidad o no en las mesas de juego, porque ese es otro debate en el que no vamos a entrar, porque es Commander, y Commander es un formato casual que no se puede prestar a una estrategia profunda ni un análisis competitivo o estratégico, porque Commander es un formato casual y está hecho con el único objetivo de que los jugadores y las jugadoras de Magic the Gathering se diviertan. Y qué bueno que han encontrado un nicho muy, muy grande los jugadores en este formato. En ese sentido, Omar, permíteme, voy a pasar a Herbert. Herbert, no, en sentido estricto no es la primera vez que esto pasa. Sin embargo, Wizards of the Coast ha hecho en su momento y en su oportunidad algunas revisiones a la lista con el afán de que tal vez algunas cartas que tal vez demanden o exijan alguna impresión, o que tal vez sea demasiado exagerado su inclusión en la lista, tomarlas y sacarlas para que vean alguna impresión en algún producto. Sí, así es. De hecho, ha habido, me parece que 2 revisiones, así como 2 revisiones grandes, ¿no? Sí, así es. O sea, se han ido agregando y quitando cartas de vez en cuando, pero en 2002 hubo una revisión bastante grande, ¿no? Diciendo que ya no se iban a agregar más cartas a la lista de reservada. O sea, ya no se iban la lista ya no iba a hacer, ya no le iban a añadir más cartas. Así es. Okay. A partir de Mercadian Masks, una expansión que salió. Máscaras de Mercadia, claro, uff. A partir de esa expansión no se iba a agregar nada más a la lista reservada. En ese momento también se quitaron algunas cartas de Limited, de Homelands, algunas expansiones, ¿no? Pero nada muy importante. Y después en 2010 hubo una revisión de la política como tal, que fue bastante grande, ¿no? Porque antes de 2010 la lista de reserva permitía que estas cartas se imprimieran en sets premium, ¿no? Ya sea como promos de juez, como Duel Decks, como From the Vaults, como las cosas estas como... Los premium decks, los que venían todos foil. Yo recuerdo uno de la coalición contra Pirexia y... Que de hecho ese es el caso específico. Ese deck, de hecho, exactamente, ese mazo incluía cartas de la lista de reserva. Sí, así es. Y a partir de... O sea, esa revisión se hizo en 2010, pero iba a aplicar a partir de 2011. A partir de ese momento no se podían reimprimir cartas de la lista reservada, ni siquiera en producto premium, ¿no? Esto ha causado como hay un pequeño descomunicación entre Wizards y la base de jugadores, ¿no? Porque si Wizards ya tiene el antecedente de haber modificado las políticas, haber modificado qué cartas están dentro de la lista de reserva, ¿qué nos dice que no lo van a hacer de nuevo? Exacto, digo. Obviamente esto aplica más que nada para jugadores que se dedican principalmente a coleccionar. ¿no? Que no son pocos, pocos además. A mí me vale 3 hectáreas de lo que sea que se modifique la lista de reserva. 3 hectáreas de parcelas ahí en Querétaro, capital. Están muy devaluadas ahora mismo. Sí, les recomiendo que compren terrenos. El negocio inmobiliario y la colección de cartas de la lista de reserva es el negocio del futuro, amigas, amigos. Charlie. A eso nos dedicamos. Charlie, vamos a entrar un poquito más en debate. ¿Cuál es tu perspectiva particular acerca de la lista de reserva? ¿Esta tiene todavía motivo auténtico de existir? ¿Deberían ser un poquito más laxos y quitar algunas cartas que ven una utilidad auténtica en el Magic competitivo? Sobre todo creo yo
ese es uno de los pilares de esta conversación. No, a mí me parece correcta la existencia de la lista. Uh-huh. Okay. Te dice que y te mantiene un estado, sobre todo en estos formatos como Legacy, como Vintage, te mantiene el estado, ¿no? Si tú sabes que todo el mundo va a tenerlas, son cartas que se van a devaluar de una manera terrible, ¿no? Si lo vemos nosotros en una escala, híjole, 20 o 30 veces inferior, en la que podemos ver, se reimprimió mi carta que yo conseguí en Ursa y ahora a mí me costó mucho trabajo conseguirla y valía, no sé, $50 y como se reimprimió... Por poner un precio, ¿no? Uh-huh. Sí, no, por poner un precio en el nuevo Corset y ahora vale 7, vas a estar molesto. Por supuesto. ¿No? Y estamos hablando de $50, no estamos hablando de cartas que valen 600, 700, 1000, 2000. O sea, no, son si nos molestamos sobre todo las útiles, o sea, las de a de veras, porque hay cartas en la lista de reserva cuyo valor monetario es risible, o sea, una tierra básica de la colección M21 vale más. Pero ahí están en la lista de reserva. Sin embargo, tal vez en ese sentido su inclusión no está del todo justificada. Sin embargo, por ejemplo, para cartas cuyo valor coleccionable no solamente es muy cotizado entre los jugadores que adoran este juego, sino también en el mercado, económicamente hablando, tienen un peso específico. Sí, habla mucho acerca de la política que tiene Wizards todavía para tratar de proteger las inversiones de los coleccionistas. Omar, ¿cuál es tu percepción acerca de la lista reservada? Perdón que te interrumpa, Omar, pero... tenía que pasar. O sea, te tiro por viaje. Sí. Alguien en este programa tiene que interrumpir siempre, ¿no? Y tiene que pedir disculpas además. O sea, no es una interrupción cualquiera. Es que somos gente educada. Perdón, o sea, que hay valores y buenas costumbres. A ver, Herbert, perdón que te haya interrumpido. 98 cartas de las 572 de la lista de reserva valen más de $30. Solamente 98 cartas valen más de $30. Es a lo que vamos. ¿Cuántas de esas cartas auténticamente tienen un valor altamente competitivo que justifique su permanencia en la lista? Bueno, no solo valor competitivo, sino valor económico. ¿Por qué cartas que valen $0.50, 25 centavos, permanecen todavía en la lista de reserva? Aunque realmente esas no son las importantes, no son las que a la gente le interesa, sino las cartas que valen una buena cantidad de plata. Jugoso. Claro, Omar, por favor. Bueno, aquí tenemos que partir desde dos puntos de vista. Y lo he comentado muchas veces. Últimamente Wizards te está vendiendo cualquier cantidad de cartas o de sets especiales, porque pues no perdamos de vista que es una empresa que requiere utilidades. Sí, claro, no deja de ser un negocio. Y requiere ingresos para seguir operando. Por supuesto. Yo creo que la lista de reservas se me hace un tanto inútil. Y no porque las cartas tengan un valor económico. Al final del día creo que no deja de ser un pedazo de cartón con ilustraciones muy bonitas, pero como dijo alguna vez un amigo hace muchos años, sigue siendo un pedazo de cartón. Cada quien le va a dar el valor que crea conveniente. En este sentido, la lista de reserva creo que está cayendo, está siendo sobrepasada por los tiempos. Porque si bien Wizards en sus políticas me dice que ya no, en sus políticas me dice que ya no va a haber efectos similares, imprime cosas que de cierta manera siguen haciendo lo mismo. Sí, que en sentido estricto no es lo mismo, no hacen exactamente lo mismo, pero si lo ves con una perspectiva un poquito más amplia, es casi lo mismo, ¿no? Pon tú que no, pero sí. Sí. Y no vamos tan lejos. Time Spiral, si mal no recuerdo, tenía Wheel of Fortune, si mal no recuerdo, y Ancestral Recall en Ancestral Vision. O sea, se han seguido diseñando cartas que no son lo mismo. Exactamente lo mismo, pero funcionalmente iguales, pero tienen efectos similares. Pero tienen el efecto similar. Exacto. Entonces, es que ahí hay un punto focal y yo creo que el tema viene derivado de esta controversia que hay. Y a lo mejor de cómo le damos lectura precisamente a esta regla impuesta por Wizard mismo de decir que no son funcionalmente iguales. La carta en cuestión de la que hablamos, que es el Loto, no es funcionalmente igual, no es nada parecida.
Nada parecido. En el sentido más estricto, en el sentido más estricto no lo es. Eso es cierto. Es que no es un Black Lotus, pero sigue siendo lo mismo. Baja por 0 y te genera 3 manas. Punto. No, y ahí es donde está la diferencia. No, ¿cuál diferencia? Pues permíteme tantito. Es una carta que te especifica para qué puedes usar el maná. El Black Lotus te permite usarlo para lo que quieras. Y esta carta te dice, solo lo puedes usar para tu comandante. Discúlpame, la función es increíblemente diferente. No, la función es la misma. ¿Qué es lo que hacen las dos cartas? No, ¿qué hacen? A ver, Herbert, mueve la cabeza así otra vez. Es bien simple. ¿Cuál es el costo de ambas cartas? Primero, ¿cuál es el tipo de las cartas? ¿Artefactos? Ok, son artefactos. ¿Cuál es su costo? De coste ¿Cuál cero. es su costo? Cero. ¿Qué es lo que hace? Nada más dime qué hace. En estricto sentido generan 3 Debe ser sacrificado para generar maná. Sacrificas y generas 3 maná. Tienes que leer la carta completa, no limitarla donde la quieres dejar de leer. No, es que mira, al final del día... Bueno, es que eso que haces tú... Eso que dices tú, dime qué hace exactamente de donde se agarra A ver, Charlie, aguanta, deja que Omar concluya. Eso que dices tú es exactamente de donde se agarra Wizards para no darle la razón a la gente que se queja. Porque en estricto sentido, la carta, si bien no es funcional, tiene el mismo desempeño. Te genera 3 manás, baja por 0, la tienes que sacrificar. Aunque me digas, no, es que es para el Commander, sigue generando 3 manás y sigue bajando por 0. Okay. Si no fuera lo mismo... No costaría lo que costaría y no se hubiera encarecido el producto al momento que salió el spoiler. Ok, a ver, ahí aguántame, Omar. A ver, Charlie. Responde, por favor. Es que es trascendentalmente distinto. Tú no puedes decir, voy a leer la carta hasta la mitad, que es la parte que quiero alegar, y la otra mitad de la carta olvidarme de ella. Bueno, es que hay que entender que todo es contextual. Aguanta, Omar. Permíteme. Si te dejamos terminar, déjame terminar. Yo no estoy hablando de contexto, estoy hablando de lo que dice una carta. Y estoy hablando de lo que te permite hacer la carta. Tú bajas una Black Lotus, tienes razón, es un artefacto que cuesta 0, que lo sacrificas, que te da 3 manás. Punto. Eso hace un Black Lotus. No hace más. Te da 3 manás que puedes usar para un instant, para un sorcery, para otro artefacto, para una criatura, para lo que se te venga en gana. Para tu compañero, para Lurrus en su momento. Para tu compañero, para Lurrus. ¿Para qué puedes usar la nueva carta? La carta dice, sacrifica, te da 3 manás. No, tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Este maná solo puede ser utilizado para jugar tu comandante. No es lo mismo. La carta no podemos... Y es hasta cuando estás jugando una carta. No puedes detener el efecto de la carta. La carta de que empieza a que termina es un solo efecto. Y por eso vale lo que vale y se encareció como se encareció. Ok. Amigas, amigos, este ¿vale es el... lo mismo? Ajá. No, espérame. No. A ver, aguántenme, muchachos. Muchachos, es mi turno. Muchachos, es mi turno. Es mi turno, perdóname, pero es mi turno. Como pueden darse cuenta, amigas, amigos, este es el tipo de conversaciones y el tipo de discusiones que genera la lista reservada. No, es que la gente no sabe leer, punto. Chan. Sí, no. Hablando de saber, la lista reservada es como pueden darse cuenta, es un tema sumamente polémico por 2 situaciones, creo yo, muy peculiares. Una, la impresión de cartas que pueden parecer muy similares mismo, con efectos parecidos, como en el caso del loto enjollado y el loto negro. Y segunda, la escasez de cartas que tienen un valor estratégico muy alto para formatos eternos, más específicamente hablando del formato legado. Herbert, no te he preguntado a ti todavía, ¿cuál es tu opinión acerca de la lista reservada? Yo siento personalmente que en su tiempo tenía mucho sentido, ¿no? Porque fue la manera de mantener a la base de jugadores ahí. Porque en cuanto para mantenerlos contentos, vaya. Sí, porque en cuanto se empezaron a reimprimir cosas, la gente dejaba de jugar, dejaba de comprar cosas, empezaba a vender todo. Y obviamente no quieres eso al inicio de tu nuevo negocio, ¿no? Entonces al principio tenía bastante sentido, era algo que cumplía las necesidades y que no afectaba mucho en realidad el juego. Mientras van pasando los años, que ya Magic tiene más de 25 años. Más de 25. Obviamente pues nos damos cuenta que es un concepto bastante desactualizado, pero no es algo de lo que Wizards se pueda zafar tan fácilmente. Ya no. Exacto, has pasado ya tanto tiempo que empezar con la sola idea de desaparecer, o sea, solo la idea, ni siquiera que lo hagan, la simple idea de desaparecer la lista de reserva nos parece ahora mismo inverosímil, a pesar de lo que comentas, Herbert. Ha pasado ya tanto tiempo que es muy probable que la lista a lo mejor ya ni siquiera sea necesaria que exista, simplemente no imprimes las cartas
que quieras y ya, para mantener el valor coleccionable de algunas. Claro, pero hay que tomar en cuenta que... Chócalas. No, Omar. Chócalas, Omar. No sé de qué lado es, pero... Hay que tomar en cuenta que quienes coleccionan cartas, su único fundamento para coleccionarlas y para tener un activo que en ese momento vale tanto dinero es pura y solamente fe en Wizards of the Coast. Que Pues Wizards nada. of the Coast no va a reimprimir eso. Que no la Wizards reimprima, of the así es, Coast y por eso es no las va a coleccionable. banear. Ujú. Entonces es simplemente eso. Entonces quitar esa idea, esa como promesa de que no vas a reimprimir algo, va a hacer que, aunque nunca lo reimprimas en los siguientes 20 años, aunque nunca reimprimas una Underground, sí, que ahorita la versión más Que barata Hasbro explote y quiebre y jamás 450, hayan reimpreso otro 500 loto dólares, negro, por ajá, ejemplo. va a hacer que baje un montón el valor de cada una de esas cartas, ¿no? A mí me encantaría que la lista de reserva pudiera quitarse, pero aquí también entramos en cuestiones legales, ¿no? Que Omar nos podría decir un poquillo más de eso, pero en la ley existe algo que se llama promissory estoppel, que en español se traduce a impedimento promisorio o Algo así. dependencia perjudicial, ¿no? Que básicamente traducido al lenguaje humano es que haces una promesa que si no la cumples vas a... Tú me afectar a dijiste alguien que no más. le ibas a hacer y ahora resulta que vienes y sí lo haces. Oye, eso no Y está estás bien. perjudicando a alguien por no cumplir tu promesa. Entonces, 100% seguro que si Wizards intenta quitar la lista de reserva, va a haber una demanda. Obviamente, Wizards la va a ganar, lo más seguramente, porque ya han cambiado la política, han cambiado las cartas que están ahí. Entonces, Wizards un día podría decir, la lista de reserva ahora solo tiene a Visedrix. Pero no quitamos la lista de reserva. El poderoso Solo cambiamos Visedrix. El poderoso Visedrix, ¿no? Entonces, mi colección valdría un montón, ¿no? Pero bueno, déjame terminar esta idea y ya. Aguanta, Bar. Voy contigo. Entonces, el que exista esta posibilidad de una demanda, de un proceso jurídico que va a tomar un montón de tiempo, que bien que Wizards muy seguramente gane, es más que nada el potencial de pérdidas por el proceso, por la fase de jugadores, por el mercado secundario. El daño a la imagen la imagen pública de Wizards también. Si bien Wizards no reconoce el mercado secundario, pues existe ahí. Y pues todo el pedo en el que se van a meter, ¿no? Hay que decir que, aparte, Wizards está en un país en donde las demandas son muy sencillas y a veces las pierden las empresas. Charles, es el turno de Omar, perdóname, pero él levantó la manita antes. A ver, Omar. Gracias. Es que aquí hay educación, ya sabes. Buenos valores y principios. Algo que dijo Herbert y es muy acertado, hubo una promesa. Y como empresa dijiste, yo no voy a hacer esto y este es mi estándar o esto es lo que yo voy a no hacer para ti, jugador. Y si lo haces o lo cambias, sí, evidentemente puede haber una consecuencia legal. Desconozco las leyes americanas, pero sí, como dijo Charlie, es un país donde puedes demandar porque te cayó un clavo. Sí, por cosas muy sencillas y al final es su ley y al final es su reglamentación, entonces es válido. El tema aquí es que Wizards no es la primera vez que hace ese tipo de cosas. Hace cartas o diseña cartas que, si bien no tienen el mismo, no son iguales, pues no dejan de tener un efecto similar. Entonces, desde ahí en ese punto, bueno, no va a ser reimprimir una dual, pues ahí te va una Shogun. Okay. No va a ser reimprimir una Ancestral Recall, ahí te va una Ancestral Vision. Wheel of Fortune, pues ahí te va es una apreciación muy interesante. De hecho, amigas, amigos, coméntenos en el apartado correspondiente cuál es su percepción acerca de la lista reservada. ¿Creen ustedes que tenga todavía algún motivo para existir? ¿Ustedes qué cartas podrían sacar si tuvieran esa oportunidad de sacar de la lista de reserva? Coméntenos en el apartado correspondiente. Charlie, conclusiones, porque el tiempo nos ha alcanzado. El tiempo nos ha... Mira, yo nada más como conclusión. No, yo creo que no podemos también limitarnos tan poquito en cierto tipo de juicios sobre las cartas. Y en el caso específico de la que estamos hablando, ¿no? El collar de loto y el loto. Para empezar, y algo que los hace fundamentalmente diferentes, es si tú reimprimieras un Black Lotus, estaría en todos los formatos. Y aún esta carta, pudieras jugarla en estándar, pudieras jugarla en Legacy, no te serviría de nada porque solo da maná para tu comandante. Tienes 4 copias en tu moderno que no te van a dar maná porque no tienes un comandante. Tienes 4 copias en tu Legacy que no te van a dar maná porque no tienes un comandante. Entonces, es fundamentalmente diferente. En esta carta en específico, no voy a limitarme ni ponerme a hablar de otras. Entonces, tenemos que ver no solo mira, sí es parecida. No, hay que ver las diferencias. Las diferencias son trascendentales. Y así concluyes, compañero. Sí, las diferencias son trascendentales. En este caso específico de esta polémica. Herbert,
conclusiones al respecto de esta discusión muy, muy acalorada, muy animada de la lista reservada. La lista reservada es un concepto anticuado, no debería existir, no se puede quitar, jode mucho el juego, pero si lo intentan va a joder más el Wizards. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿No? Vale la pena que tengamos estas discusiones. Hay que aprender a discutir, a convivir con ella, simplemente. Así es. Vale la pena que tengamos estas discusiones, pero es muy divertido, sobre todo para quienes nos estén viendo en este momento. Omar, conclusiones acerca de la lista reservada. Pues yo creo que al final del día va a haber dos vertientes, el jugador y el coleccionista. El valor de las cartas se las damos a través del hecho de que es un coleccionable. Sí, es lo que la gente, lo que la gente pelea, por lo menos en Reddit, que es, mira, encontré cosas maravillosas y de repente me di cuenta que es como una cloaca medio rara. Pero vamos a hablar, nuestra fuente va a ser Reddit, que es el club de chismes. O sea, sí, bueno, es un ambiente hostil en su mayoría. Pero no estamos aquí para hablar de Reddit. Omar, concluye, por favor. Si bien es hostil, tiene puntos de vista bastante peculiares de gente que argumenta el hecho de un valor de colección. Creo que la lista, como comenta Herbert, ya está en desuso. Evidentemente, pues si la quitas, te vas a meter un balazo en el pie. El mismo que te metiste al momento de dictar ciertas políticas y características que iba a tener esa lista. Entonces, es Magic. Ningún chile les va a embonar. Si lo hacen, les va a enojar. Si no lo hacen, les va a enojar. Entonces, como para qué hay una discusión al respecto. Va a haber gente que va a decir, está muy bien, que la quiten, que porque no es correcto. Y realmente ya está muy desfasada. ¿Hace cuántos años fue? Y los argumentos que usan para la sola existencia de esa lista es absurdo. Entonces, creo que es algo que debería considerar Wizards en algún momento. Muy bien, amigas, amigos, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Twitch e Instagram. No olviden dejar su like, compartir. Coméntenos también, por favor, platiquen con nosotros acerca de la lista reservada y qué es lo que opinan ustedes acerca de este muy, muy polémico y controversial tema. Amigas, amigos, esto ha sido todo. Esto fue Factor Fiction, el show de Magic the Gathering en español, como lo querías ver. Commander sí es un formato. Commander no es formato.